Estas son las primeras imágenes que pudimos ver del peligroso ataque que sufrió el senador Fulvio Rossi la mañana de ayer. Un brigadista me llama para informarme que habían encontrado a mi padre en el suelo. Luego, al hablar con él, señala de las primeras cosas que efectivamente le han pegado con un objeto contundente y que luego había sido apuñalado, al parecer de forma superficial. Y lo último que decía que efectivamente le habían dicho: te lo advertí. Fue el mensaje que alimentó a mi padre, que fue el último que escuchó. Fue una pérdida de conciencia entre 30 segundos y un minuto. Con estas palabras, y cuando aún no estaba nada muy claro, el hijo del político Franco Rossi se refería al ataque que en la ciudad de Iquique recibió su padre. Un complicado momento que se transformó en la noticia del día al darse a conocer las lesiones que habría sufrido al interior de un recinto donde se guardaba propaganda electoral de su campaña. En este momento lo están atendiendo, afortunadamente lo pude saludar, le pregunté cómo se siente, está relatando la situación a la policía de investigación. En este momento está con la PDI y está relatando la situación. Un hecho preocupante en medio de la campaña electoral y del que el senador en ejercicio ya había dado luces a través de una denuncia pública, mostrando amenazas en contra de su persona por parte de ciudadanos extranjeros, pocas semanas después de que parte de su propaganda electoral fuera considerada xenófoba y que, de acuerdo a sus cercanos, habrían sido cumplidas a cabalidad. Tenemos que acotar muy bien lo que ocurrió, ¿no? Para dimensionar la situación. No debemos tampoco alarmar a la población, pero sí analizar muy bien la connotación de este hecho. Estamos hablando de un senador de la República y en Chile, en todas partes, se respeta precisamente la jerarquía de un senador. Los pocos antecedentes del complejo momento que afecta al senador Rossi han sido esclarecidos a goteos, y es que nadie entendía a ciencia cierta cómo sucedieron los hechos. Por eso el fiscal en jefe de Iquique, Gonzalo Guerrero, aclaró a grandes rasgos lo que sucedió. El día de hoy, aproximadamente a las 11 de la mañana, mientras el senador concurrió a un inmueble en el sector de la península en Iquique, acá, un sector ya bien conocido, a retirar y revisar algunos elementos de su campaña, se encontró con una persona, prácticamente ya al interior de este inmueble, quien le verbalizó algunas cosas y lo agredió con un elemento cortopunzante que le provocó una herida que hasta el momento es de rango de menor profundidad, no profunda, a nivel de su abdomen, y habría recibido un golpe en la cabeza. Él manifiesta sí que tenía acento extranjero y también que sería una persona de raza negra. A pesar de que el parte médico oficial es alentador, el mundo político no se hizo esperar. Así, la presidenta, a través de su cuenta oficial de Twitter, condenó la relevancia del ataque. Inaceptable el ataque sufrido por el senador Fulvio Rossi, a quien deseo pronta recuperación. Debemos entre todos asegurar que el debate político ocurra siempre desde el respeto. Chile no merece esta violencia. Una conducta replicada por amigos, opositores y hasta la expareja de Fulvio, Maite Orsini, quien hoy ha seguido también la senda de la política. El Chile donde manda la violencia es el Chile que no queremos. Inaceptable ataque a Fulvio Rossi. Mi solidaridad y espero se recupere pronto. La política debe ser el debate de ideas, jamás la agresión de quien piensa distinto. Eso es producto de la violencia y de los lenguajes que no corresponden. La violencia verbal termina en la violencia física y eso es malo para Chile. No hay que aceptarlo en ninguna circunstancia. Lamento profundamente lo ocurrido a Fulvio Rossi. Le envío toda mi energía esperando que se recupere pronto. Por otro lado, condeno el ataque y hago un llamado a no caer en hechos de violencia ni hoy ni mañana. Lo que ha pasado con el senador Rossi es muy grave. Le hace un daño inmenso a la democracia. Habla mal de nuestro país. Yo creo que tenemos que empezar a preocuparnos de bajar los niveles de violencia. Declaraciones crudas que dan cuenta de lo que hoy sucede con este ataque, el que dicho sea de paso y para dar tribuna a todas las posturas, es puesta en duda, por ejemplo, por el diputado Hugo Gutiérrez, quien tilda de mentiroso al senador Fulvio Rossi. ¿Y usted qué piensa de los preocupantes ribetes que ha alcanzado la violencia política en nuestro país?
hecho inaceptable, lo calificó la presidenta de la República, y gran parte del mundo político le mandó sus cariños a el senador Fulvio Rossi a partir de este confuso incidente que ocurrió en la casa de su padre. Dicen algunos que también funcionaba como su comando. La violencia política no se puede permitir, pero sí algo que decía el expresidente Eduardo Frei, que tiene mucha razón, es en cuanto a que la violencia verbal tarde o temprano se transforma en violencia física. Y los candidatos son responsables de constantes ataques, constantes ninguneo y de la forma que han hecho política, en la cual muchos debates se han transformado en un acúsalo con tu mamá primero, en que tú dijiste esto, que tú hiciste lo otro, en un ataque constante más que en una exposición, en una discusión, en un diálogo en donde de verdad se expongan las ideas que cada uno presenta para hacer de nuestro país, un país mejor. Los políticos también tienen responsabilidad, lamentablemente, en este hecho. Los políticos tienen la responsabilidad de que la violencia verbal que hemos visto en varios de los debates, lamentablemente, haya llegado hasta este nivel. El punto es que la violencia política, no se puede tomar las próximas elecciones ni ninguna elección. Esto es inaceptable, tal como lo dice la presidenta, efectivamente. No se puede permitir. Exactamente, toda la razón del mundo. Este no puede ser el ejemplo que le estamos dando a las futuras generaciones, cómo estamos incentivando, tratando de incentivar a los jóvenes a que vayan a votar, cuando vemos que el mundo político solo se dedica a generar ataques, y que cuando se envían mensajes de apoyo y mensajes positivos es cuando uno de ellos ha sido atacado de manera brutal. Es lamentable lo que pasa y es un síntoma de los tiempos en los que vivimos. ¿Qué estamos esperando? Una vez más pregunto, que nuestros políticos o un candidato tenga que salir con guardaespaldas, tenga que salir resguardado a hacer una campaña. Aldo Duque nos acompaña esta mañana en el programa. ¿Cómo está, don Aldo? Muy buen día. Siempre. Hay muchas aristas que investigar respecto a lo que ha sucedido en el norte con el senador Fulvio Rossi. De partida, el gobierno ha señalado que se va a querellar. ¿Bajo qué figura se querella el gobierno y a qué se expone la persona que atacó al senador Rossi? La verdad es que yo no entiendo todavía por qué figuras se van a querellar. Porque estamos claros que se trata de dos heridas. Formalmente no es un apuñalamiento, porque esto no fue un punzazo. A ver, ¿cómo es eso? Técnicamente, ¿qué es lo que pasó? El parlamentario tiene dos escoriaciones por arma cortopunzante, que son dos cortes de 17 milímetros en su abdomen, que no alcanza a penetrar la capa epitelial de la piel. O sea, no tiene una... O sea, no le va a quedar una cicatriz profunda, no lo cortaron, o sea, esto es como si usted se hubiese pasado a llevar. Es como una laceración. Es una escoriación. Es como si usted se hubiese pasado a llevar con una punta de un elemento filoso en la cocina, por ejemplo. Ya. Con un cuchillo de cocina, se pasó a llevar. Tiene 17 milímetros, tiene, digamos, la herida. No hay penetración, no es un punzazo. Es decir, no hay ningún riesgo ni compromiso serio. Por eso que las lesiones son leves. No dan para la parte penal. Si son leves, evidentemente no podría ser competencia de la justicia penal. Pero más aún... Perdón, ¿cómo es eso? O sea, poniéndonos el caso que el relato que se conoce a partir del mismo senador, que según entiendo estaba solo, no hay testigos, según lo que dijo el fiscal, y están periciando las cámaras de seguridad del sector para ver si dan con esta persona, que según el relato del senador desaforado, sería un extranjero de raza negra, según lo que él contó. ¿Quedaría impune de ser cierto porque las lesiones que tiene son leves? Primero, que las lesiones son leves. Si son lesiones leves, mal podrían ser conocidas bajo su perspectiva. Solo las lesiones por la justicia penal. Tendría que ser juez de policía local. Son lesiones leves. La justicia penal, lesiones menos graves y graves. ¿Ya? Pero el punto no es ese. El punto es que él además denuncia un golpe a la cabeza que le habría producido un traumatismo encefalocraniano cerrado. Sí. Recordemos que él es médico. Él puede describir los síntomas perfectamente bien. Sí. Ahora, eso ya nos coloca eventualmente en el escenario de las lesiones menos graves o graves. Ahí sí, materia penal. O sea, el golpe a la cabeza. Pero es que, Aldo, para entender bien ya, el gobierno dijo, me voy a querellar en contra de quienes resulten responsables. ¿Bajo qué delito podría querellarse el gobierno y qué pena podría recibir esa persona? Esa es la pregunta que yo me hago, porque si el gobierno dice, me voy a querellar. Ya, está bien, querellese, pero ¿por qué delito? Primero, veamos, califique las lesiones. ¿Ataque a la autoridad también? Pero ahí puede ser, ¿no es cierto?, un ataque a la autoridad. Ahí tiene un delito.
Pero por lesiones, sin tener una calificación técnica médica de las lesiones, no se puede criar por lesiones menos graves o graves. Descartamos lesiones y descartamos de plano intento de homicidio. No, pues, porque si el agresor lo tenía a su disposición, disponía de un arma cortopunzante, actuó por sorpresa, nada, y si más encima lo dejó sin conocimiento, porque el legislador dice que estuvo más de 30 segundos sin conocimiento, el agresor perfectamente pudo orientar su actividad a causarle la muerte a la víctima. No lo hizo. ¿Pero usted cree que el agresor sabía que la víctima, Fulvio Rossi, era un senador de la República? ¿Sabía y fue directamente a él? Porque todo indica que no habían más personas que la víctima y el agresor en ese momento en el comando. No hay cámaras que registren la agresión. No hay testigos. Está este agresor, que es descrito como un señor de raza negra y con acento extranjero, y la víctima. Y no hay nadie más. Entonces, yo lamento los hechos, evidentemente, pero me los tomo con beneficio de inventario por deformación profesional. ¿Cómo es ¿A qué se eso, refiere? Aldo? ¿A qué te refieres? Me refiero derechamente a que no estoy tan seguro de que los hechos sean como se han descrito. Es sacar consecuencias, o sea, conclusiones apresuradas es nefasto. El senador dice que recibió un golpe en la cabeza, eso genera un compromiso de conciencia, los recuerdos no siempre son muy precisos, me parece raro la dinámica, porque si este sujeto quiere hacerle un daño, lo tiene un hombre inconsciente, al cual quiere hacerle un daño, y le causa herida de 2 y 7 milímetros, apenas una laceraciones por encima del estómago, que no produce ninguna lesión mayor, y lo tiene a su disposición, ¿por qué no lo hace? El fiscal... No te calza el relato de la historia. No me calza. A mí discúlpenme, pero hay aristas de ese relato que no me calzan. Puede ser consecuencia del compromiso de conciencia que dice haber tenido este denunciante. A mí no me gusta hablar de víctima hasta que un juez no diga que es víctima. Claro. Antes que un juez diga que hay delito, la persona es denunciante y no es víctima. El diputado Gutiérrez también de inmediato ayer postuló la teoría, la posibilidad de que esto fuera un autoatentado. Y en esa misma línea, el fiscal de Iquique, en CNN Chile, señaló que el senador Rossi fue dado de alta en el hospital y que él desconocía por qué ingresó a una clínica. Además, agregó, no hay testigos, estamos revisando las cámaras de seguridad y hasta ahora no hemos encontrado presencia de terceros en el lugar. Ahora, si fuese un autoataque, yo de verdad, o sea, me retiro, o sea, estaríamos todos locos, cerremos por fuera, o sea, ya, claro. O sea, ¿qué estamos jugando, de verdad? O sea, o qué calidad de políticos tenemos. Yo creo que se tiene que investigar, pero también me parece apresurado de Hugo Gutiérrez salir de inmediato diciendo que se investigue la arista de un autoatentado. Mire, yo no puedo estar más, y el público sabe, yo no puedo estar más en la antípoda política y decir, yo no puedo ser más contrario a las ideas de Hugo Gutiérrez, no puedo ser más contrario, pero como abogado, y como abogado que me dedico al ejercicio fundamentalmente de la defensa penal, yo tomo las cosas, reitero, con beneficio de inventario. Yo quiero que el fiscal investigue, que lo va a hacer muy bien. Yo no sé por qué. A mí hay cosas de relato que no me cuadran. ¿Qué son esas cosas que no te cuadran? Primero, vamos. ¿Por qué se interna en una clínica privada? A ver, en circunstancias que ya había sido de alta, las lesiones son muy leves y él como médico sabe que no tenía ningún compromiso mayor. O sea, él se cambió de un hospital público a una clínica. Donde ya estaba estabilizado. Aquí, claro, aquí sale el relato, te lo leo, por favor. Que viene aquí descrito, por ejemplo, en el Mercurio. Rossi fue encontrado inconsciente por uno de sus brigadistas, quien se había devuelto a buscar más propaganda y llamó a una ambulancia. Pero en lugar de esperarla, lo trasladaron de inmediato al centro asistencial. El personal de 129 de Carabineros encontró en el lugar un cuchillo de 18 centímetros de largo. Él manifiesta que sería una persona con acento extranjero y de raza negra, afirmó el fiscal jefe de Iquique, Gonzalo Guerrero, quien llegó posteriormente a la urgencia del hospital regional. Se dice entonces que estaba inconsciente aquí. Se dice que estaba inconsciente. Fue encontrado. Fue encontrado inconsciente. Es un relato de un miembro de su comando. Pero sin embargo llevado, no sabemos en qué condiciones llega, si consciente o inconsciente al hospital. Eso es lo que construye la tesis del traumatismo encefalocraniano, porque es cerrado, no es abierto. Claro. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Solamente a través de la descripción que hace el paciente de sus síntomas. Paciente que es médico, lo que es legítimo. Segundo, no sabemos si
parlamentario llegó, congresista, perdón, en Chile no hay parlamento, hay congreso. Llega este congresista, este senador, hace un relato a los médicos de lo que ha ocurrido. La prensa, ¿cómo se entera? Si no hay testigos, es por lo que él relata. Pero él viene saliendo de un compromiso de conciencia, estaba inconsciente. Sin embargo, es un relato muy pormenorizado. Se acuerda que es negro, se acuerda que tiene un acento centroamericano, se acuerda hasta lo que le dijo. Es que según lo que entiendo, él incluso se defendió. Y lo curioso es que cuando vemos salir en camilla, sus manos y sus brazos no tienen ningún tipo de lesión. Claro. Cuando uno generalmente se defiende de un arma blanca, uno lo primero que hace es poner el antebrazo, que es lo que menos zonas venosas tiene, y hay uno que otro corte, alguna lesión, por lo menos en los puños, algo. Claro. Mire, es una bodega. Hay un recinto cerrado. Habían huellas de lucha. El parlamentario es un hombre muy corpulento, yo lo conozco. El congresista es grande. Es grande. Es un hombre relativamente joven. Muy vigoroso, muy sano. 44 años, joven, pues. Muy vigoroso. Entonces, y de pronto, este atacante, a mí lo que no me queda claro es el animus, es decir, la intención del atacante. Sí. Porque si le reitero, y sé que estoy diciendo majadero. ¿Qué es el majadero? La tonta repetición de un concepto. Si yo tengo una persona, yo quiero causarle daño a una persona, además por un tema casi racial, porque se quiere razonar esto con la posición política del congresista en el sentido de que él se ha opuesto a la migración. Sí, es que ahí hay un tema, Aldo, porque ahora, mira, por ejemplo... esos son antecedentes no menores, sí, Edu. El tema de haber recibido amenazas anteriores. De hecho, había recibido una carta con papel recortado. Eran letras de revistas, de diarios. Eso es muy antiguo. Y se armó... Ahí está, justamente. Es no más de película. No más migraciones ilegales. Rossi, cuídate en la calle. Hace exactamente un mes fue el senador Fulvio Rossi recibió esta carta con amenazas por temas de migración, cosa que ha sido un eje central de su campaña para la reelección senatorial. Cobra valor, cobra veracidad la versión que hemos conocido de este ataque. Es que las amenazas ya no se cometen de esa forma. Eso es muy antiguo, de película los 80. Esto es de los años 70 y 80. Donde habitualmente, porque ahora las amenazas se mandan por internet. Sí, pues. Simplemente te hace un correo ad hoc al efecto y manda la amenaza por vías de redes sociales, que es lo más común que uno ve en los tribunales de justicia. O derechamente por el teléfono celular. Te compras un teléfono prepago, compras la tarjeta, lo llama o le manda un mensaje de texto y se acabó la amenaza. Esto habla de ocio, Aldo. Esto habla de una persona que cortó letra por letra, la pegó. O sea, más encima tiene que haber dejado una cantidad de huellas digitales impresionante porque no lo puedes hacer con guantes. Entonces me parece que esta amenaza no es muy real. Particular. Es muy particular. Y se concreta prácticamente casi a 72 horas de una elección que es fundamental para el senador, muy complicada para él, por lo demás, por todo lo que ha enfrentado. Sí. Yo quiero creer en el senador. ¿Pero por qué aparte? Pero por deformación profesional, le reitero, tengo derecho a dudar de su versión, Aldo, en mi opinión. Ojalá que sea cierto lo que él dice, y ojalá que atrapen al delincuente, y ojalá que le apliquen el mayor rigor de la ley. Pero también tengo derecho a dudar. Aldo, es que podemos ser tremendamente honestos. Ayer cuando conocimos esta noticia, primero se hablaba, no se tenía claridad de las lesiones. Sí. Nosotros estábamos en vivo y en directo y les empezamos a informar. Y no había duda de que el senador había sido atacado supuestamente por un extranjero. Otros decían que no se conocían mayores detalles. Pero a medida que fue avanzando las horas, a medida que fue evolucionando la noticia y que sale el senador en camilla y es trasladado cuando solo tenía lesiones leves a un hospital a una clínica de Iquique por recomendación de su médico particular para mantener en observaciones, cuando tú solo tenés lesiones leves, empiezan a generar una serie de situaciones. Aparece Hugo Gutiérrez diciendo que hay que investigar el autotentado y se empiezan a levantar distintas voces, incluso como que la versión del fiscal es como que algo pasa, que se siente que si Fulvio Rossi no está contando toda la verdad de lo que pasó, o incluso que esta tesis del autotentado, que yo de verdad encuentro que es tan grave como el atentado. Sería monstruoso. Sería monstruoso. Estaríamos hablando que estamos entrando en una calidad de política nefasta. Empezó a cobrar vida. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que el relato no calzó? ¿Qué situación? Es que no cuadra con la tipología. Los que trabajamos en materia penal, hay cosas de este relato que no cuadran. De partida, si el médico que lo mantiene largas horas, un equipo completo, si la persona lesionada no es cualquier particular, es una autoridad de la República. Y además es médico. Que además es médico. Y un muy buen médico, tengo entendido. Permanece largas horas en el hospital.
que es un buen hospital además. Tiene un equipo de especialistas completo a disposición. Las heridas son de 2 y 7 milímetros. ¿Milímetros de largo o de profundidad? No, si son de largo. No, ¿qué? ¿De profundidad? Si son cortecitos. Si no hay penetración, prácticamente en milímetros de penetración. Son rasguños. Es un rasguño. Es lo que usted se hace. A lo mejor cuando está pelando papa en su casa se le va a hacer cuchillo y se vas a llevar. Menos que eso. Es como cuando mi gato me ataca. Eso es. Parecido. O como cuando no le corto la uña a mi hijo y me hace el rasguño el de que tengo la acá. guagua, tú estás jugando, yo estoy jugando con mi nieto y de repente, ¡ta! ¡Pum! Eso. Pero si es eso, ¿cómo se explica que se lo hayan llevado a una clínica privada después de que haya sido de alta del hospital? Porque seguramente la explicación del médico es que los traumatismos encefalocranianos suelen tener una evolución post. Eso se podría entender bajo esa perspectiva. Pero ya se había descartado. ¿Por qué? Porque el senador ya había dado una completa versión de los hechos. Estaba estabilizado. ¿Por qué se va a una clínica privada a internarlo? Porque quizás la evolución del golpe en la cabeza podía eso, ser... eso era... O sea, en el fondo nosotros nos sorprendió el apuñalaron al senador. Y la verdad es que el apuñalamiento no existió, sino que el golpe en la cabeza es más importante. Son lesiones muy menores. Claro. De 2 y 7 milímetros. O sea, si alguien va a vengarse de él, porque esto lo relacionamos con ¿qué? Lo relacionamos con las amenazas. Esta amenaza setentera en una hoja de papel, con letras recortadas de un diario, en circunstancias que podía haber mandado un mensaje de texto. Bueno, pero lo hace. Y después de eso, esta persona que quiere causarle daño, le hace 2 y 7 milímetros y se manda a cambiar. Y habla con él más encima. Y lo hace rostro descubierto porque él lo ve. Dice que andaba con un capuchón, pero que era negro. Y que era capuchón y se manda a cambiar. Ahora, Aldo, todo este ataque, y por las palabras que ha dado Fulvio Rossi, se enmarcan dentro de un contexto de campaña política en donde el senador, que está desaforado, ha hecho como prácticamente su lucha de campaña el hecho de los migrantes ilegales. De hecho, en septiembre, en Iquique, colgó un lienzo que decía "No más migrantes ilegales". Sabemos que Iquique es una ciudad cosmopolita, en donde hay mucha presencia de bolivianos, de peruanos y de colombianos. Y particularmente Fulvio Rossi ha ligado la criminalidad con los extranjeros y específicamente con los colombianos. Él ha dicho que hay muchos colombianos que han llegado con prácticas que son ilegales y que son constitutivas de delito. En ese contexto se da entonces, primero, las amenazas que recibió Fulvio Rossi y posteriormente el ataque del que fue víctima el día de ayer y sus palabras que tienen relación con lo que ha pasado durante los últimos meses. Él dice que es que tenía acento extranjero y que era una persona de color negro. Por lo tanto, hay un contexto que no hay que desconocer para investigar. En el papel el contexto calza. Y a 72 horas de una elección. Además, claro. Porque si yo quiero causar... Y además que se dice que a 72 horas de una elección, en donde también se ha planteado que aparentemente las encuestas dicen él no saldría electo. Yo estuve hace poco en el norte, porque yo les he contado, yo viajo mucho al norte por razones profesionales. Yo sé que está haciendo una campaña muy difícil, la tiene porque muy complicada. Va como independiente, no va en la lista de la nueva mayoría. Porque su partido político no lo lleva. Exactamente. No va por el Partido Socialista. No vamos a hacer juicios de valor porque este no es un programa político. Evidentemente. Pero son datos que hay que contextualizar. Son datos duros. Yo le deseo toda la suerte al senador en su actividad política. No tengo nada personal contra él. No tengo el placer, lo he visto en 2 oportunidades. No tengo nada contra él. No lo conozco. Pero hay cosas a mí que no me cuadran. Conozco a Hugo Gutiérrez, reitero, está al frente mío desde el punto de vista político, pero como abogado tengo que decir, hay muchas cosas que investigar. Donaldo, fíjese que cuando el senador Rossi es trasladado a la clínica Iquique, en una clínica privada, todo el mundo se planteó se preguntó por qué. Porque resulta que había sido dado de alta ya y usted nos describe las heridas que tiene el senador Rossi, que son la verdad que muy mínimas, bastante leves. Y en este comunicado se señala lo siguiente: el ingreso del senador Rossi se debe a la recomendación de su médico tratante para la observación y vigilancia por eventuales complicaciones de sus lesiones, atendidas en primera instancia en el Hospital Regional de Iquique, desde donde fue trasladado en una ambulancia del SAMU a la clínica Iquique. Actualmente se encuentra estable, fuera de riesgo vital y consciente. El médico tratante del senador Rossi es el doctor Raúl Romero. En las próximas horas será evaluado por distintos especialistas si fuera necesario y de acuerdo a su evolución. Asimismo, una nueva TAC de cerebro y eventualmente ser dado de alta. O sea, están esperando a ver si presenta alguna complicación. De este compromiso de conciencia y este TEC que pudo haber tenido
a partir de este golpe que habría recibido supuestamente de este tipo encapuchado. Yo encuentro que eso ha generado más comentario y más duda en la salida del senador en esta camilla, ser trasladado en ambulancia, pero también los hospitales y las clínicas tienen un protocolo. Sí. Que hay que cumplir, o sea, no es como... tú no haces lo que quieres. Claro, es como cuando llega a urgencia tienes que salir con silla de ruedas, en la mayoría de los casos. ¿Hay un protocolo o no? Evidentemente que hay un protocolo. Aquí, además, el hospital regional, ¿qué es lo que hace? Aplica los protocolos del Servicio Nacional de Salud. Llegó el paciente, ley de urgencia. Exacto. Podrá ser un senador, podrá ser el último de los mendigos, da lo mismo. Aquí la ley corre para todos. Corre para todos por igual. Él llega, se le prestaron las mejores atenciones de urgencia, se vio que es un paciente que nunca estuvo en riesgo vital, ¿no es cierto? Se le estabiliza y los médicos del hospital regional dicen, que son buenos, yo conozco el hospital de Iquique, es buenísimo, y tremendos médicos, dice, a ver, este señor no tiene nada, váyase para casa tranquilamente, usted está estabilizado, no tiene ningún riesgo. Por decisión personal de su médico personal, no por disposición del centro de salud, y dice, me quiero ir a una clínica privada. Y él contrata un traslado a una clínica privada, que es su derecho, por cierto. Y nadie dice que no lo... Y si el médico privado de él dice, mire, yo quiero estar más seguro y me lo voy a una clínica privada, lléveselo. Y si lo quiere mantener en observación ahí, 20 días o 30 días, téngalo. Pero mi pregunta es, si no corría ningún tipo de riesgo vital, y eso estaba más que descartado desde un comienzo, ¿no habrá sido mejor? Porque lo vemos ahí saliendo con cara de dolor, incómodo, haberlo quizás dado de alta, como se dio de alta el hospital de Iquique, haberlo sacado en un automóvil y hacer el ingreso normal como cualquier persona a una clínica y evitar esto del traslado de la ambulancia. Pero si él llegó al hospital regional, recién produció este ataque, en un auto particular, porque no llegó en ambulancia, llegó en un auto particular, en su comando. Y así ingresó. ¿Y por decisión propia llegó en su auto, en auto particular? No. En su auto particular. Llamaron a la ambulancia y no la esperaron. Claro, no la esperaron, no, va a un auto particular. Y entonces, cuando ya estaba estabilizado, ¿por qué no lo llevaron en el mismo auto? ¿Por qué hacerlo con una ambulancia? Es que a mí esto es lo que me genera, claro, no a mí, sino que entiendo a las personas que hacen dudar de que esto sería un atentado tal como lo describió el senador en un comienzo, porque la salida de como más espectacular de lo que debería haber sido. Yo lo sé con sus letras, Julia, es más parafernálica. Eso, yo dije espectacular, bueno. Yo lo sé con sus letras. Más parafernálica. Ahora, yo quiero creer... O sea, no estaba oxígeno dependiente. No. Yo entiendo que los hospitales y las clínicas tienen protocolos, pero claro, o sea, yo he sido trasladada, yo traslado a mi hija de una clínica a un hospital, pero cuando son oxígenos dependientes, cuando hay un riesgo inminente, cuando son cardíacos, en este caso vemos que es un hombre sano de 44 años que tiene 2 lesiones leves y una contusión en su cabeza, que perfectamente podría haber sido trasladado en automóvil. ¿Cómo llegó, pues? Exacto. ¿Cómo llegó? Ahora, claro, o sea, aquí se ve como si saliera peor de lo que llegó. Claro. Yo quiero pensar... O sea, ¿esto es más como para la prensa? Yo pienso que esto tiene mucho... Es una opinión, no estoy diciendo que así sea, para que después no me llegue la tonta querella, pero yo estoy diciendo que a mi juicio esto no es necesario. Es una opinión mía, solamente una opinión. Sí, yo creo que esto tiene mucho de parafernalia, más que de realismo. Y reitero, pero yo quiero creer. Prefiero creer en Fulvio Rossi y su versión del ataque, porque si ahora es cierta la tesis de Gutiérrez de que esto es un autoatentado, que ojalá que sea falso, que ojalá que sea mentira, pero si no sería monstruoso para nosotros como país, como Estado.